Bueno, en primer lugar, saludarle a usted, licenciada, a ustedes, compañeros, que estén viendo este video. Bueno, lo que a mí me tocó fue la Escuela de Atenas de Rafael Sanzio. Bueno, la Escuela de Atenas es una pintura, o como se podría decir, un fresco de Rafael Sanzio, realizado entre 1510 y 1511. Está ubicado en la Estancia del Celio, o como sería en italiano, Stanza della Signatura, una habitación destinada a ser biblioteca papal en el Palacio Apostólico del Vaticano. Forma parte de las estancias del Vaticano, un conjunto de 4 habitaciones del palacio, cuya decoración fue encargada por el Papa Julio II a varios artistas, aunque finalmente estos fueron reemplazados por Rafael. Por eso, hoy en día, estas estancias se conocen también como estancias de Rafael. La Escuela de Atenas representa el valor del pensamiento científico y la verdad natural, cuyo desarrollo es atribuido a la antigüedad clásica. La obra encarna todo el programa cultural del Renacimiento, pues vemos la presencia de los grandes pensadores y científicos del mundo clásico e incluso del mismo Renacimiento. Bueno, aquí van algunas características del cuadro y de la pintura. ¿Ya? La Escuela de Atenas es una pintura que tiene una base de 7,7 metros de ancho y alcanza una altura máxima de 5 metros en el extremo del arco, construida a partir de la perspectiva lineal o en punto de fuga. La escena se enmarca en un espacio arquitectónico severo. Bueno, en este caso, Rafael aprovechó de la arquitectura pintada para crear una mayor sensación de profundidad, tal como había aprendido de Perugino. No buscó referencias constructivas en el mundo griego, sino en el romano. Particularmente es la obra de Bramante. Este arquitecto había estado a cargo del proyecto para la renovación de la Basílica de San Pedro, de estética paleocristiana, ¿no? Bueno, la descripción de la escena. La escena se puede describir de esta forma. Las líneas, para comenzar, representan la perspectiva lineal o en punto de fuga. Como escenario, podemos apreciar a Rafael, que representa 3 bóvedas de cañón sucesivas, formadas por arcos de medio punto, cuyos fondos abiertos y separaciones sugeridas crean mayor sensación de profundidad. A los lados de tales bóvedas vemos una galería de columnas y estatuas, referencias alegóricas a la cultura greco-latina. También podemos apreciar 2 figuras escultóricas, flanquean la escena y la dominan a la mitad superior. Se trata de Apolo, símbolo del orden, la armonía y la razón, y Atenea, símbolo de la sabiduría, las artes, la estrategia y la estrategia bélica, ¿no? Bueno, sobre este escenario vemos la representación de diversos personajes históricos del ámbito de la filosofía, la matemática, la ciencia, las artes y la política. Ellos conviven a la presencia extemporánea de algunas figuras de la época renacentista, incluido en propio Rafael, ¿no? Los personajes más importantes son las 2 figuras del centro de la composición, que fácilmente podemos ubicar por el cielo claro y diáfano que se abre detrás de sus cabezas. Se trata de los filósofos Platón y Aristóteles, protagonistas indiscutibles de la escena. Bueno, aquí les voy a presentar cuáles son los personajes de la escena y qué es lo que representan. En la escena podemos encontrar a Platón. Platón, quien ha sido representado con los rasgos del maestro Leonardo da Vinci, sostiene el libro Timeo. Su dedo apunta hacia el cielo. Este gesto hace referencia a la teoría de las ideas que fundamenta sus líneas de pensamiento. Como segundo tenemos a Aristóteles, a la derecha de Platón. Vemos a Aristóteles sosteniendo el libro Ética. Su mano derecha, a la altura de la cintura, mantiene la palma paralela al suelo. Con ello, Rafael alude a la teoría de las formas de Aristóteles, como pensaba que las cosas son en sí mismas y que no existen como realidad dual. O sea, quiere decir separación cuerpo y alma, ¿no?
También podemos apreciar a Heráclito como Miguel Ángel. Este es un filósofo representado como Miguel Ángel, tanto en ficciones como atuendo y a su vez sobre una base de mármol. Vemos a Diógenes, pensador de la escuela cínica, famoso por sus desintereses en los usos y costumbres sociales a los que contraponía el principio de la autonomía. Como quinto podemos ver a Zenón de Elea. Fue un filósofo griego, discípulo de Parménides. Representa de la escuela eleática. Es un representante, ¿no? De esa escuela. También podemos ver a Epicuro, que fue el creador del epicureísmo, que entre otras cosas negaba la inmortalidad del alma y defendía el hedonismo. Podemos apreciar a Federico Gonzaga. Federico Gonzaga era entonces el duque de Mantua por nombramiento de León X. Fue un importante mecenas. También podemos apreciar la presencia de Anaximandro. Este personaje pudiera ser Anaximandro, discípulo de Tales de Mileto. Fue conocido como filósofo y geógrafo. También se han sugerido los nombres de Severino Boecio, Aristóceno, Xenócrate y Empedocle. También está Averroes. Averroes fue un filósofo matemático y médico andalusí de la Edad Media, del siglo XII, quien enseñaba también leyes islámicas. Podemos apreciar también a Pitágoras, filósofo y matemático griego, además de un libro. Frente a él vemos una pizarra, muestra del triángulo numérico, tetráctides, símbolo de la unidad del universo, y vemos también el símbolo de la teoría de la armonía musical. También podemos ver a Telange, discípulo de Pitágoras, encargado de sostener la pizarra para él. Por otro lado está Hipatía de Alejandría, filósofa y profesora neoplatónica, conocida por sus atribuciones en matemática, astronomía, álgebra y geometría. Podemos ver a Parménides, filósofo, precursor del idealismo platónico y fundador de la escuela de Eleática. También está Alejandro Magno, rey de Macedonia, quien venció a los persas y extendió su imperio a Grecia, Egipto, hasta la India. Alejandro Magno llegó a ser discípulo de Aristóteles. Está Genofonte de Antítenes, perdón por la pronunciación. Genofonte fue un historiador, filósofo y militar. Una de sus obras más importantes es Helénicas, sobre la guerra de Peloponeso. También pudiera tratarse de Antístenes, fundador de la escuela cínica de la antigua Grecia. Podemos ver también a Alcibíades. Algunos investigadores proponen que esta figura podría tratarse de un personaje del banquete de Platón llamado Alcibíades, debido a que se encuentran dialogando con Sócrates. Podemos apreciar al mismo Sócrates, que es considerado el padre del pensamiento filosófico, griego e impulsor de la dialéctica. Fue el maestro de Platón. Por otro lado vemos a Plotino, filósofo neoplatónico cuya teoría sobre la Trinidad y uno de los que ha sido fuente de inspiración para la filosofía cristiana. Se cree que el modelo de referencia es el Papa Julio II. También está Homero. Homero es el autor a quien se le atribuye la composición de la Ilíada y de la Odisea, obras literarias fundamentales de la cultura griega. También está Euclides o Arquímedes como Bramante. No se sabe a ciencia cierta a quién representa esta figura, pero a juzgar por el uso del compás puede tratarse de Euclides o de Arquímedes. El rostro es el de Leonardo Bramante, arquitecto del Renacimiento. También está Ptolomeo.
astrónomo, geógrafo, matemático y químico de la transición en el siglo I y en el siglo II. De origen griego-egipcio, el personaje sostiene un globo terráqueo. Apeles, como Rafael Sanzio, Apeles está representado como Rafael Sanzio. A todas luces, esta figura es un autorretrato de Rafael Sanzio, pero está encarnada al personaje de Apeles, pintor de la Edad Antigua. Normalmente esto ocurre en la pintura. El autor mira directamente al público, rompiendo la ficción. Por otro lado está Protógenes, como el Sodoma. Protógenes es un pintor de la Edad Antigua, rival de Apeles, Rafael. Rafael lo retrata como el Sodoma, sobrenombre de Giovanni Antonio Bassi, un pintor contemporáneo a quien encargó a Rafael la estancia del celo. Luego está Zoroastro o Estrabón. El personaje porta un globo celeste. La tesis más difunta sostiene que trata de Zoroastro, un profeta fundador de las primeras religiones monoteístas, conocido como mazdeísmo. Otros investigadores sugieren que se trata de Estrabón, un geógrafo e historiador griego. Bueno, en sí todos estos personajes evocan de manera idílica lo que fue la Academia de Atenas, en la que Rafael encontró inspiración conceptual. La Academia de Atenas fue una de las escuelas fundadas por el propio Platón hacia el siglo IV a.C. para las enseñanzas de la filosofía, la matemática, la astronomía, la medicina y la retórica. Esta academia, donde personalidades como Aristóteles recibieron su formación, fue una de las más importantes para el mundo antiguo, que su existencia se prolongó hasta el siglo V después de Cristo, casi 9 siglos. Su funcionamiento no fue continuo por diversas causas, pero ciertamente mantuvo su vigencia en el pensamiento. Bueno, y por último, ¿cuál es el significado en general del fresco de Atenas? El significado del fresco de Rafael puede sintetizarse en la celebración de la filosofía, madre de todas las ciencias, así como en la celebración del pensamiento científico y el reconocimiento a los aportes de los pensadores, como por ejemplo los filósofos, matemáticos, geómatras, etcétera, de la antigüedad. Acorde con ese espíritu renovador, Rafael quiso crear una idílica académica que es, a su vez, el recuerdo de la grandeza de la Academia de Atenas, fundada por Platón. El investigador Giulio Carlo Argan comenta que en esta obra representa la sabiduría antigua. Por eso, el pintor descarta la representación de la naturaleza y se enfoca en las personalidades y la arquitectura. En sí, la arquitectura se vuelve así, según Argan, símbolo de la construcción del pensamiento humano y las personas, tratadas de un modo monumental también, son encarnación de este principio. Así, Argan agrega que este pretende ser un edificio renacido del mismo modo que la sabiduría de los pensadores de la antigüedad se ha visto renacida a través del pensamiento y de la doctrina cristiana. A continuación, voy a compartir pantalla y les voy a mostrar cuál es la pintura, ¿no?, de la cual les estaba hablando, explicando quiénes están, cuáles son sus protagonistas o a quién están representando. Denme un segundo. Ok, aquí está. Bueno, como ustedes verán, esta es la obra. Esta es la Escuela de Atenas de Rafael. Podemos apreciar esta, digamos. Ahí está lo que les estaba explicando. Aquí se ve un poco más claro. Básicamente es una obra de arte que actualmente obviamente se encuentra en el Museo del Vaticano, por cierto. No sé si les mencioné. Ahí está. Bueno, esta se ve mejor. Bueno, ahí podemos ver a todos los filósofos. Algunos están representados por otros artistas. Bueno, realmente es una obra de arte. Bueno, muchísimas gracias por haberme escuchado y si han entrado al video, les agradezco. Ha sido un placer.
Y muchas gracias, les agradezco. Gracias a todos. Adiós.